en la UNAM. Después de estudiar en la UNAM, realizó 2 estancias postdoctorales bajo la tutela del doctor Richard Lenski. Primero, uno de ellos en la Universidad de California y el segundo en la Universidad Estatal de Michigan. Como pueden leer en la pantalla, el área de trabajo de la doctora Sousa es la ecología evolutiva y la evolución molecular de los microorganismos. Y bueno, básicamente trabaja con la pregunta de por qué hay tantas especies. Es decir, cuáles son los procesos evolutivos, fisiológicos y ecológicos que separan a los organismos, que forman poblaciones hasta convertirse en especies. Sí, a lo largo de su carrera ha publicado más de 116 artículos en revistas arbitradas internacionales, las cuales han acumulado más de 6,000 citas. También ha producido o trabajado o publicado 40 capítulos. Perdón, alguien está con él. Voy a silenciar el micrófono, pues. Ok. ¿Puedes silenciar el micrófono? Hay quien tenga el micrófono encendido. San Martín, creo que eres tú. En fin, voy a terminar de ver un poco de la trayectoria de la doctora. Les comentaba que también ha publicado textos de biología para preparatoria en programas de la UNAM. San Martín, ¿podrías apagar el micrófono, por favor? Ok, entre sus distinciones se incluye una fellowship de la Fundación MacArthur, Premio Nacional de Conservación, entregado por la Semarnat. Y bueno, en 2019 se anunció que la doctora es miembro internacional honorario de la American Academy of Arts and Sciences, una academia fundada por los fundadores de Estados Unidos. En la misma academia han sido miembros investigadores distinguidos como Darwin o como Einstein, por ejemplo. Entonces, es una distinción bastante prestigiosa. Pues bueno, no quito más tiempo de la doctora para que nos presente lo que nos va a platicar hoy. Hoy nos va a platicar sobre Cuatro Ciénegas. Entonces, pues adelante, Valeria, bienvenida y muchas gracias por aceptar la invitación. Voy a dejar de compartir pantalla ahora. Hola. Ahora voy a compartir pantalla yo. Encantada de estar con ustedes. ¿Se ve bien la pantalla? ¿Se oye bien? ¿Se oye bien? Sí. Ok, perfecto. Entonces, Cuatro Ciénegas es un lugar extraordinario que nos tocó la enorme fortuna de explorar por 20 años y ha cambiado toda nuestra manera de ver, de Luis y mía, de ver la vida en general y de ver también la ciencia y cuál es su responsabilidad hacia la sociedad. Entonces, por eso esta plática se llama Cuatro Ciénegas más allá de la metáfora. La primera transparencia es, pues, ¿dónde está Cuatro Ciénegas? Cuatro Ciénegas está en México, en el norte de México, en el estado de Coahuila, y se ve desde el espacio como una mariposa blanca. Y uno en principio no esperaría demasiado de una mariposa blanca que se ve más o menos vacía desde Google Earth, pero es el lugar más diverso que conocemos. Valeria. Ya se sabe. Yo no veo tu pantalla, no sé si ¿Sí? los demás la estén viendo, solo te veo a ti. A ver, entonces, escape, compartir, a ver. Compartir pantalla con... Ajá, dale, compartir. Ya le puse compartir. Y después seleccionas lo que quieres compartir, ya sea PowerPoint, y das a aceptar. Sí. A ver. Ahorita me voy a salir porque no está funcionando. Muy bien. Y voy a volver a entrar, perdón. Present now.
Window. Compartir. Ahora sí, ya ven mi Listo, se está pantalla. preparando, ahora sí. ¿Sí? ¿Ya? A ver, dame un segundo. Sí, yo ya la veo. Sí. Ahora, ¿Ya? Entonces ya la sí, ahora ya la compartí. podemos ver. ¿Ya la Muchas ven gracias. completa? Ok. Entonces, como les decía, Cuatro Ciénegas es un lugar extraordinario. Es más allá de la metáfora, porque a nosotros nos llevó NASA porque se parecía al mundo primitivo y porque había estas formaciones que se llaman estromatolitos, y entonces ellos pensaban que era un buen modelo de planeta primitivo, pero resulta que es el planeta primitivo. Primero, como les decía, Cuatro Ciénegas es una mariposa blanca chica, mide 80 kilómetros por 60, y ya se sabía cuando llegó NASA a tocarnos la puerta de que era muy diversa en peces, en caracoles, en tortugas endémicas, en diatomeas, pero realmente no se había explorado la parte microbiológica porque para eso se necesitan técnicas de biología molecular que no estaban disponibles hasta que nosotros llegamos. Y la pregunta desde el principio era ¿por qué tantas especies si Cuatro Ciénegas es el lugar con menos nutrientes que conocemos? Entonces, si vemos esta montaña desde otra montaña, es este agave que tengo aquí enfrente, es un agave que está en la punta de la Sierra de la Madera, que es uno de los bordes de un ala de la mariposa, y lo que se ve enfrente, que parece entre nariz de un dinosaurio gigantesco y platillo volador, una nave espacial, esta montaña con nariz de pico tiene magma en la panza. Y este magma hace que Cuatro Ciénegas haya guardado la historia desde Érase una vez. Básicamente, el cofre del tesoro es la montaña que tienen enfrente, que tiene una mancha blanca junto, que son las dunas de yeso. Y aquí vemos esa montaña vista desde el espacio. Lo que les enseñé en la transparencia anterior es la montaña, a ver si puedo mover el cursor, sí, es esta montaña que se llama San Marcos y Pinos, y tiene esta forma muy particular porque tiene una anomalidad magmática abajo de ella. Esa anomalidad magmática es donde se abrieron dos supercontinentes. Uno es Rodinia hace 800 millones de años, y eso precipitó la evolución de los animales grandes, luego hablamos de eso, y la otra es Pangea. Entonces, básicamente, aquí nació la... Y eso es extraordinario. Y, por ejemplo, cuando se abre Pangea, ahí donde está esta rayita azul, esa era la orilla del mar, y todo esto estaba a la altura del Ecuador y se movió hasta donde está ahorita Coahuila. Esta es la bolsa magmática que se mueve hacia el norte, y luego hay conflictos de intereses entre el oeste y el este del país, entre la Sierra Madre Oriental y la Occidental, que hace que todas estas montañas se levanten 3.000 metros. Entonces, Cuatro Ciénegas, lo que es muy interesante es que siempre estuvo en la costa hasta hace relativamente poco. Cuando se rompió Rodinia en Cuatro Ciénegas y se abrió más playa para los estromatolitos, ahí estaba Cuatro Ciénegas, y luego cuando fue la explosión del Cámbrico también ahí estaba Cuatro Ciénegas. Cuando se rompe Pangea, ahí entra el mar en Cuatro Ciénegas, y así sucesivamente hasta que se levanta la Sierra Madre Oriental y se aísla lo que se llamaba el Western Seaway, que comunicaba el Golfo de México con el norte de Estados Unidos y Canadá. Entonces, pues sí, Cuatro Ciénegas es increíble, pero ¿cómo me atrevo a decir que es lo más diverso que conocemos? Bueno, nada más en uno de los muchos estudios que tenemos en 20 años, si vemos los virus que hay en 3 lugares, tenemos que estos 3 lugares muy puntuales, o sea, estas muestras no suman un área más de 20 kilómetros, es el lugar más diverso en géneros de virus conocido. Y cada uno de los sitios
muestreamos tiene su firma diferente. Estos del lado izquierdo, que tienen más rojo, son de un sitio que se llama Churince, son del agua. Todo esto es del agua, o sea, ni siquiera metiéndonos al sedimento. Luego hay uno que es totalmente diferente en medio, que se llama La Becerra, que está a 5 kilómetros de Churince. Y luego hay esto que se llaman PR, son pozas rojas, que cada una está a menos de 50 metros de la siguiente y cada una es única. Y luego tenemos como prueba de concepto estos peces que viven en el Churince y este pez que es invasor, que es F-Fish 3, que está invadiendo el nicho de estos dos. Entonces, con los virus vimos que podemos predecir la dieta de los peces a partir de los tipos de virus que tienen en su panza y por lo tanto, si es una especie de imagen al espejo, de hecho un poco distorsionada porque vemos mucho menos diversidad de la que podemos saber. Hay muchas cosas que no conocemos en los virus, pero sí es el lugar más diverso del planeta en virus. Y la mayor parte de las cosas que persiguen los virus son bacterias. Y por ejemplo, las que vimos del Churince, las que tenían la parte roja, que son bacteriófagos, en general están persiguiendo a las bacterias y aquí con 16S, con tags, hicimos un árbol filogenético de una laguna que ya no existe en Cuatro Ciénegas, que se llamaba Laguna Intermedia, y este árbol filogenético, estos son las arqueas que son géneros raros y por eso no alcanzaron una bolita. Y aquí, por ejemplo, esta bolita chiquita es que Bacillus ocupa menos del 1% de la diversidad, mientras que esta bola más grande implica que las actinobacterias son más abundantes. Entonces tenemos bolitas que son grises, que son las bacterias encontradas en el suelo, anaranjadas son las del sedimento y azules son las del agua. Entonces hay criaturas que les gusta mucho más el sedimento que el agua, otras que son especialistas del agua y otras que están solamente en el suelo, pero si nos enfocamos en este puntito que no se ve demasiado importante, que es Bacillus, y lo amplificamos por lo que podemos cultivar, Bacillus es una de las especies que podemos cultivar, encontramos que todo lo que tiene raya azul son Bacillus exclusivos de Cuatro Ciénegas. Los de la raya negra son Bacillus del mundo. Y de 1000 especies globales de Bacillus, hay 220 linajes endémicos que solamente viven en el Churince, que es esa lagunita que ya no existe. Y los que tienen rayas profundas, queremos saber de dónde vienen. Y aquí vemos los de las rayas profundas, que vienen de los sedimentos, y es un linaje muy particular que se separó de sus hermanas del sedimento marino hace 800 millones de años. Hace 800 millones de años se rompe Rodinia justo aquí en Cuatro Ciénegas y hay un evento que determina el destino de los animales y las plantas. Hasta este momento, los estromatolitos eran los dueños de todas estas costas, todos estos mares someros, porque les gusta la luz y necesitan crecer en superficies. Y hasta ese momento los estromatolitos y los tapetes microbianos eran las únicas comunidades que existían en el planeta Tierra, salvo unas cuantas esponjas también en las playas. Cuando se abre Rodinia, le da más costa a los estromatolitos, los cuales ya habían invadido una buena parte de todos los mares someros, y eso precipita un congelamiento global que se llama el criogeno, que aquí está anotado. Y entonces los hielos rascan los continentes y liberan por erosión el fósforo que había estado atrapado ahí por miles de millones de años. Entonces las primeras algas que ya habían evolucionado encima de los estromatolitos, que no tenían una oportunidad de vida porque no había fósforo disponible y porque el mar era anaranjado, era muy rico en sulfatos y ácido sulfídrico, finalmente tienen una oportunidad cuando entra el fósforo y agua limpia al derretirse los hielos. Entonces hay un periodo entre la primera congelación, que se llama el Esturniano, donde
Las algas invaden estos mares someros al tener la oportunidad ecológica de crecer y fijan en sus cuerpos el CO2 otra vez de la atmósfera y precipitan una segunda congelación que se llama el marinoan, y otra vez los hielos raspan las rocas y otra vez liberan el fósforo que está atrapado en esas rocas, y el segundo deshielo es donde está el edicardiano, que fue el origen de los animales. Y con el edicardiano los animales empiezan a comer estromatolitos, que fue el primer pastito, y hacer por primera vez galerías, o sea, evolucionan mandíbulas y empiezan a hacer hoyos para comer más. Y al hacer esto, liberan los nutrientes que habían estado guardados en los sedimentos marinos por miles de millones de años y los liberan a la columna de agua donde los aprovechan las algas que ya habían evolucionado a ser muy abundantes, y eso hace que las algas oxigenen el mar y por primera vez el mar es azul. Entonces aquí tenemos que Bacillus es testigo de este sedimento oxigenado que le da oportunidad de evolucionar a los animales. Estos son los primeros testigos del mar azul, y eso a mí se me hace poético e increíble. Y luego están las que entraron como en masa cuando se abre Pangea hace 200 millones de años. Entonces, y luego ya no entran más, lo cual es extraordinario porque, pues, ancestro común. Estas relaciones de simbiosis y de mutualismo entre los diferentes miembros de una comunidad fueron muy importantes. ¿Por qué? Porque si desde un principio hubiera habido un organismo dominante que era el mejor en comer todo, no hubiera habido diversidad, no le hubiera dado la oportunidad a la diversidad. En cambio, si en este charco primigenio donde evolucionó nuestro ancestro común con otros de sus hermanos que se desarrollaron por mutaciones diversas a comer los diferentes azúcares de la sopa de cometas, entonces cada uno estaba participando de manera diferente en la comunidad y probablemente desde un principio ya había relaciones de, ok, yo degrado esto y tú me das del otro. Y así es como se establecen los tapetes microbianos. Y es así como se establecen los ciclos biogeoquímicos adentro de estos tapetes microbianos, por medio de la cooperación. Pero no hay que olvidar a los virus, los cuales son los depredadores más feroces desde el inicio de la vida y donde todos quieren escapar constantemente de estos virus que los depredan. Entonces, lo que paga en una comunidad diversa es ser aún más diverso para que no te puedan encontrar los virus. Nuestro problema como humanos para COVID-19 es que somos básicamente idénticos genéticamente y pues tiene miles de millones de personas a los cuales depredar. Y además, como vivimos a grandes densidades, pues aún mejor para el virus. Las bacterias ya han aprendido la lección desde hace mucho que no hay que hacer eso. Hay que ser diversos y no vivir en grandes densidades. Entonces, para demostrar, ya que se nos fue el Churins en 2016, murió, y fue la última vez que lo vimos con agua, tuvimos la fortuna de encontrar otro sitio también en 2016, que es este sitio que se ve extrañísimo, es un charquito muy somero que en general está seco, por eso nunca lo habíamos visto, pero en ese marzo de 2016 llovió de manera inusual y entonces vimos estas como neuronas donde el tapete microbiano se infla debido a los gases que hay abajo, y los gases que hay abajo de estas como cuevitas, estos domos que llamamos del arqueano, son metano, azufre, hidrocarburos volátiles, que por eso le llamamos domos del arqueano, porque están copiando adentro de estas estructuras la atmósfera del érase una vez hace 3,000 millones de años. Y en la superficie están todos los gremios fotosintéticos, incluyendo la fotosíntesis oxigénica. Entonces, esto nos permite explorar qué pasó antes de la fotosíntesis y cómo el mundo cambió con la fotosíntesis en diferentes capas de estos domos.
Entonces, estos domos medimos y sí, en efecto, tienen muchísimo metano en su interior, tanto cuando se estaban secando como cuando están secas. Hay aún más metano cuando el tapete está sellado por la sal. Y en abril ya se había escapado todo el CO2, que fue cuando muestramos por primera vez, pero el CO2 se queda atrapado cuando está seco. Entonces, hay una gran cantidad de metano y de CO2 en tiempos secas y menos CO2 cuando está húmedo. Y ahorita vamos a regresar a este punto. Entonces, tenemos dos fases de metagenómica comparada. Una que son los primeros 3 metagenomas, que son muestras de abril del 2016, octubre de 2016 y febrero de 2017, y luego nos fuimos de sabático. Y en estas 3 metagenomas completos, encontramos que este lugar seco es el lugar más diverso de arqueas del mundo, 230 otus de arqueas, y esas arqueas en general, 188 de ellas, son comunes a los 3 momentos de muestreo, lo cual es increíble. Y también vemos aquí en la gráfica de barras que, bueno, por supuesto las bacterias son las más abundantes, las bacterias son más abundantes en todos lados, pero también hay muchísimos virus, sobre todo cuando está húmedo. Entonces, eso es muy interesante porque estábamos hablando de los virus como los grandes cazadores, y cuando está húmedo, la diversidad de este sitio es increíble. Encontramos cerca de 1 millón de otus diferentes en 1,5 metros, que ahorita van a ver eso. Entonces, si analizamos las arqueas, encontramos, por supuesto, metanógenas y halógenas, que son las que producen el metano, que es lo que infla a la burbuja, y halógenas son las que les gusta las sales, pero también encontramos muchas bacterias que viven en ventilas hidrotermales y están aquí en estos domos del arqueano en la superficie. Entonces hay que explicar cómo es esta diversidad y cómo cambia esta diversidad entre cuando está mojado y cuando está seco. Entonces, si queremos utilizar la teoría de la retroalimentación ecoevolutiva, pues este es el lugar ideal, porque las bacterias aquí literalmente están construyendo una casa, que son estos domos, donde adentro se protegen a las anaerobias y en el exterior está ocurriendo la vida aeróbica y la fotosíntesis. Entonces, nuestra hipótesis es que va a haber constantemente una retroalimentación, la cual está moviendo a la composición de la comunidad y está también generando una adaptación a aquellos que viven en húmedas contra los que viven en secas, y todos ellos escapándose de los virus. Entonces, en la lluvia se forman los domos y ese es un buen nicho para todos, lo cual nos lleva a hacer la metabolómica del lugar. Y luego, cuando están secas, las fotótrofas necesitan usar otras longitudes de onda porque están haciendo fotosíntesis bajo una costra grande de sal, y encontramos precisamente clorofilas de baja intensidad lumínica y se guardan el carbono de mayor manera. De hecho, encontramos que cuando llueve, perdemos la mitad del carbono porque estamos perdiendo el CO2. Mientras que cuando está seca, ese CO2 se queda ahí guardado y hay mayor productividad primaria, lo cual es muy interesante. Entonces, en esta poza que parece también una especie de criatura extraña, con esas manchas anaranjadas donde no hay tapete, nada más hay tapete microbiano donde se ve verde, sacamos los metagenomas, ya tenemos ahorita 6 metagenomas, y aquí hicimos además una prueba de 10 puntos cuando estaba húmeda y cuando estaba seca para ver la estructura espacial de esta diversidad. Eso lo hicimos en 2018 y 2019. Entonces aquí está el diseño experimental de algo que estamos escribiendo.
Está el tiempo cero, que fue en octubre de 2018, estaba húmedo. Muestramos 10 puntos cada 10 centímetros, teniendo cada tubo Falcon 5 centímetros de diámetro. Entonces fue 1,5 metros. Y además tomamos en estos mismos puntos, juntito, con un tubo de PVC, una muestra y la metimos en un frasco, que es el punto que se llama 1A, con todo y su agua y sedimento. Y estos mesocosmos, que están en unos frascos de mermelada, se quedaron en unas cámaras de crecimiento por 5 meses y luego regresamos en marzo al mismo sitio a tomar las muestras de tiempo seco y comparamos los tres. Húmedo relacionado a la montaña, húmedo pero aislado de la montaña y viviendo en CU, y seco relacionado a la montaña. Y lo secuenciamos para tags de 16S a alta cobertura y para ITS, que es para ver hongos y protozoarios. Aquí está, como les digo, la marca que hizo el Falcon, aquí están los Falcons, y la marca que hicimos con el PVC, que aquí está, para construir los mesocosmos. Y como les decía, este es el lugar más diverso del planeta. Es más, ni siquiera sabemos del todo cómo analizar las relaciones entre estas cosas porque está la diversidad que nadie había visto algo de esta escala. Tenemos en el orden de cientos de miles de bacterias diferentes en cada uno de los puntos muestreados. Y eso es lo más interesante, es que aún a una distancia de 10 centímetros son diferentes cada una de ellas y cada una de ellas es hiperdiversa. No hay otro lugar al que se haya reportado una diversidad de cientos de miles en una escala de centímetros. Si vemos aquí las bacterias, los hongos y las arqueas que se obtienen en este tiempo de secas, vemos aquí los 10 puntos y vemos que, bueno, comparten colores parecidos en lo abundante, pero aquí hay una enorme franja gris que es todo lo raro. Entonces, la mayor parte de la diversidad son bacterias que son poco abundantes, pero que son importantes para la comunidad. Y esta es la razón por la cual esta hiperdiversidad se mantiene, porque no hay una competencia en particular, porque todas estas evitan la competencia y son parte de las comunidades. Ahorita vamos a ver por qué creemos esto. Los hongos son menos diversos, pero son muy interesantes, y las arqueas, aquí con los tags de 16S encontramos menos diversidad porque estos tags no están dirigidos hacia las arqueas, pero lo que es interesante es que encontramos las mismas juntas y no en todos los sitios. Cuando ponemos a las arqueas, los hongos y las bacterias más abundantes en una prueba que se llama correlación de Spearman, que es cuántas veces están copresentes o coausentes, encontramos que aquí hay una especie de core de arqueas y hongos que están cooperando, son copresentes, mientras que aquí hay unas bacterias que son unas peleoneras, que son las verdes. Pero en general vemos mucho más puntos azules que son de cooperación que puntos verdes. Y eso es sumamente interesante. ¿Y por qué les decía yo que las raras son importantes? Porque si vemos, o sea, regresamos a esta, es esta barra de calcetas donde están las cosas más abundantes y todas las raras, y luego vamos al metaboloma. El metaboloma es único en cada uno de los puntos, o sea, los compuestos orgánicos, que son 1,300 compuestos orgánicos, son únicos en cada uno de los frascos, de los tubos, perdón, y esta uniquez se debe a las raras. Por ejemplo, aquí en este frasco hay muchas cosas que están produciendo con enorme intensidad algo que no sabemos cómo se llama, porque son compuestos orgánicos que no se habían reportado antes en ningún otro sitio. De los 1,300 compuestos orgánicos que encontró mi alumna, solamente 25 tienen algo parecido con lo reportado a partir de cosas cultivadas. Y estos son los mesocosmos. Entonces aquí ven un tapete microbiano, aquí está, este es un mundo púrpura con
con las verdes también del azufre, y se mantuvieron húmedos y con su sedimento durante 5 meses. Y como ven, aquí hubo 3 que evolucionaron a un mundo verde y 7 que evolucionaron mundos apestosos del azufre. O sea, casi nos corren los otros alumnos cuando abrimos estos frascos en el laboratorio. De veras, olía a demonios. Y cuando aislamos el DNA de estos frascos, vemos que la diversidad es parecida a otros sitios, o sea, está en el orden de miles de otros diferentes por cada uno de los frascos, y en efecto cada uno de los frascos son diferentes. Los mundos con oxígeno son estos moradito, rosa y azulito, y uno no es particularmente diverso y los otros sí, pero eso no es lo importante es que los que generaron mundos verdes tienen otras cianobacterias que no están presentes aquí. Y que es el más rarito y que tiene más bacterias raras de la biosfera rara, logró hacer una burbujita parecida a un microdomo. Pero todos estos tapetes eran mucho más suaves que el que encontramos en la naturaleza. O sea, el agua solita no explica la estructura flexible del tapete, sino es la comunicación de la montaña con el tapete microbiano, que no tenemos cuando están en el frasco. Ahora, ¿qué pasa cuando están secos? Pues la diversidad es un poquito más baja que en los frascos, que se mantuvieron húmedos, pero está también en el orden de miles, o sea, es el mismo orden de magnitud. Y aquí domina dos cianobacterias que son halófilas y que tienen, lo que yo les decía, estas antenas, estas clorofilas de baja afinidad, o sea, de mucho menos longitud de onda. Y también la biosfera rara es muy importante. Entonces tenemos aquí tiempo cero, que está en el orden de los cientos de miles, y probablemente juntas tienen cerca de 1 millón si extrapolamos la diversidad, ya que ninguna de ellas con millones de secuencias logramos acostar la curva. Y en el mesocosmos la diversidad baja, y cuando está seca, pues baja igual. Entonces, ¿qué es lo que hace que esto sea tan diverso cuando llueve? Lo que creemos es que esa enorme diversidad está dada por vasos comunicantes debido a la arcilla y al limo que hay en esta poza, que comunica cuando llueve aquí, el manto profundo, el acuífero profundo, que tiene como la historia geológica de la montaña, se comunica con la superficie. Y entonces tenemos aquí una enorme poza génica de bacterias posibles que suben y bajan a las pozas gracias a que hay magma aquí abajo. Entonces tenemos ciclos de montaña que pueden durar hasta miles de años y ciclos de sol que son relativamente cortos porque el agua de las pozas recargan al manto acuífero constantemente. Y la lluvia ocurre solamente de vez en cuando. Hay lluvias suficientemente abundantes para que sean mayores a la evapotranspiración. Sin embargo, en el Churince ya no hay agua suficiente para que exista esta recarga. Y es por eso que ya no estamos viendo a las bacterias marinas que habíamos encontrado en el artículo del Mundo Perdido de Cuatro Ciénegas. Entonces, este es el cofre del tesoro. La Sierra de San Marcos y Pinos es la que guarda en el magma y en la arcilla y el limo las condiciones del mundo primitivo, los minerales, y sabemos que las arcillas de este lugar tienen forma de cueva, o sea, de alguna manera están replicando la forma de la montaña, pero a nivel de nanómetros. Y tenemos que entender mucho más de esto y necesitamos de geofísicos o de físicos como ustedes que nos ayuden a entender pues la parte que no podemos ver con nuestra metagenómica. Y íbamos a ir en marzo, pero nos cayó la plaga, literalmente, y ya no fuimos, pero íbamos a empezar a hacer hoyos de 1,5 metros para empezar a ver si se comunica
cuando llueve y si no se comunica cuando está seco, que esa es nuestra hipótesis, que cuando está seco no hay esta conversación entre montaña y superficie y cuando está húmeda sí hay la conversación. Entonces, para resumir, ¿por qué hay tantas especies en Cuatro Ciénegas? Bueno, en parte, y eso no se los expliqué porque ya se vuelve muy largo, sabemos que casi todas ellas son clonales y como son clonales, mantuvieron sus linajes, son locales porque cada comunidad es suficientemente cohesiva para que no deje entrar a nadie más y todos coevolucionan con sus vecinos. Y entonces todo aquel que quiere mudarse de lugar se vuelve no invitado y se lo comen. De hecho, la fuente favorita de fósforo de estas comunidades que viven limitadas en general por el fósforo y muchas veces por nitrógeno es el DNA de los demás. Y esto nos lleva a pensar en Marte. Nosotros llegamos a Cuatro Ciénegas por NASA. NASA ya no está financiando este tipo de investigaciones. Pero si lo piensan, el modelo de la vida del manto acuífero profundo que está dentro de San Marcos y Pinos es probablemente lo que está pasando en Marte, donde hubo un mar que se guardó entre los poros de las rocas, igual que en Cuatro Ciénegas, y las bacterias que probablemente evolucionaron en Marte siguieron el agua hacia sus entrañas. ¿Por qué pensamos eso? Porque Marte está de alguna manera cambiando su atmósfera, que es muy pequeña, pero la tiene, de gases de metano y CO2 en primavera, verano, y deja de producir esos gases en invierno, otoño. Entonces, de alguna manera hay digamos, un pulso de vida, y también hay varios isótopos enriquecidos, isótopos pequeños enriquecidos en Marte, tanto de metano como de sulfatos. Entonces es posible que Cuatro Ciénegas sea el mejor modelo para estudiar a Marte si alguna vez le dejan a los biólogos opinar sobre el asunto. Y miren, aquí está pues el Churince vuelto un lugar seco, un poco como Marte, el agua se fue y esperemos que esté guardada en la montaña. Y este mundo perdido estamos dándole la tarea de recuperarlo a los niños de Cuatro Ciénegas, ya que es de ellos. Lo que ha pasado es que desde los 70s, esta era una tragedia anunciada. Con Echeverría se hizo un canal que se llama Saca Salada, que literalmente saca el agua salada hasta Monclova. Y ese es uno de los 7 canales que hay en Cuatro Ciénegas, que todo el tiempo están sacando el agua. Saca Salada saca el 90% del agua de Cuatro Ciénegas todos los días. Y además están aquí estos malditas rondines de alfalfa, cada uno mide 70 hectáreas. Aquí los rondines de alfalfa son más grandes, miden 140 hectáreas. Y además está la producción de alfalfa local dentro de Cuatro Ciénegas por pequeños productores y por ejidatarios. Entonces, básicamente el sistema no puede más. La demostración de que no puede más es que después de que hicimos mucho ruido y ya se había secado la Laguna Grande en el Churince, pusieron piezómetros y finalmente pudimos empezar a medir cómo bajaba el agua. Y aquí en 2010 ya era un desastre cuando llegó un huracán y hubo un piquito que lo aumentó. Y luego se vuelve a ir el agua porque, esta agua de lluvia no se queda en la superficie. Déjenme sacar a mi perro. El agua de lluvia no se queda en la superficie, sino que se mete al manto profundo, muy profundo. Y luego aquí hay otra recuperación que se debe a la política. Logramos cerrar uno de los canales que se llama el Canal de la Becerra para recuperar un río que se llama el Garabatal, y fue portentoso porque aquí cuando hay este pico, todas las bacterias púrpuras del azufre inundaron a la laguna intermedia y la laguna se volvió algo totalmente extraño, pero luego ya el agua se perdió, ya ni siquiera la puede medir el piezómetro porque está a mayor profundidad del agua de lo que mide el piezómetro. Entonces,
En realidad lo que queremos es que los niños de 15 años no sientan que ya perdieron el mundo, que no tienen futuro. Pues es fácil entender que estén preocupados. O sea, por un lado se incendia Australia, ya viene la temporada de los huracanes, los hielos se están perdiendo a una velocidad increíble y las sequías aquí están. Entonces, ¿qué mundo le estamos dejando a estos chiquitos? A estos chiquitos hay que darles un mundo lleno de conciencia, donde ellos pueden transformar este futuro entre futuros posibles, no imposibles. Entonces, desde 2007, Fundación Lala, que dejó de depredar Cuatro Ciénegas, apoya a la educación ambiental con estos niños, y con Fundación Slim y Fundación Lala se hizo un laboratorio de biología molecular en el Bachillerato Técnico Agropecuario 22 de Cuatro Ciénegas, y estos chicos de preparatoria son el ejemplo de México para el Tratado de Nagoya, donde ellos son los que están usando los recursos genéticos de Cuatro Ciénegas, descubriéndolos a través de la ecología molecular y la biotecnología, porque ellos son los dueños de esos recursos genéticos. Y además ellos están cambiando la agricultura en su escuela y explicándole a los abuelos y a los tíos cómo enriquecer el suelo a partir de lombricomposta, cómo sembrar cosas que sean acorde al lugar, cómo regar por goteo. Y son a estos niños a los que tenemos que apoyar de todas las maneras posibles, y a sus maestros. Héctor Arrocha recibió ya su doctorado y está a cargo del proyecto de biotecnología de Cuatro Ciénegas. Estos son sus asesores de la Universidad de Nuevo León. Y esto es muy prometedor porque estas bacterias de Cuatro Ciénegas, sabemos, por ejemplo, que degradan el glifosato y lo convierten en fósforo para las plantas, estimulan el crecimiento de muchas plantas. Hay hongos que forman micorrizas aún en condiciones de alta salinidad, pero además hay la cura del cáncer y miles de antibióticos nuevos. Y esto no es nada más decirlo por decirlo, sino la tesis de Héctor fue precisamente hacer estas pruebas con actinobacterias. Muchísimas gracias. Bien, pues muchísimas gracias a ti, Valeria, por acompañarnos en este coloquio, y iniciamos, pues no sé, una sesión de preguntas breves. Les pido a los asistentes que si tienen preguntas, por favor, escriban la pregunta o escriban pregunta y les doy la palabra para que desactiven el micrófono, para que no sea un caos esto de los micrófonos. Gracias. Perdón, yo tuve un problema de conexión como a los 5 o 10 minutos, pero creo que Miroslava tenía una pregunta. ¿Sí? Sí, Miroslava, ¿todavía estás aquí? Sí, que eran, no recuerdo, es muy difícil esa palabra. Estromatolitos. Estromatolitos es fácil, estroma es raya, litos piedra. Entonces son comunidades microbianas que forman piedras, por eso son los fósiles más antiguos del planeta, simplemente porque calcifican a su alrededor estas comunidades microbianas. ¿Se quedó claro, Miroslava? Sí, gracias. Perdón, ¿alguien más tiene preguntas? Perdón, Valeria, yo tengo otra pregunta y quizá también es algo muy simple. Lo que pasa es que, te digo, perdí la conexión y por ahí perdí el mensaje que estabas dando, pero según entendí, platicabas que escapar de los virus benefició a la biodiversidad de bacterias, ¿verdad? Es como evolucionar, pues, para poder sobrevivir, ¿cierto? Sí. Entonces, lo que pasa es que los virus, yo creo que los virus son parte del ruido de fondo del origen de la vida, los virus de RNA en particular, y han acompañado a la vida desde el principio, y cada vez se han vuelto mejores atacando, pero también son esenciales para la dinámica de nutrientes, porque en el mar los virus liberan todos los días 1/3 de los nutrientes atrapados en las bacterias. Es decir, todos los días matan 1/3 del microplancton, liberando el fósforo y el nitrógeno del cual están constituidos, además del carbono.
y eso permite la diversidad. Entonces, los virus han sido parte de la dinámica de la vida desde el principio, menos no podemos pensar en otro origen de las vidas, de los virus más que ese. Y escapar de los virus es una tarea constante en la evolución microbiana y en nuestra evolución también. Entonces, de ahí evolucionaron el sistema CRISPR-Cas, por ejemplo. Y muchos de los virus han coevolucionado con sus huéspedes y por eso hay profagos. Hay virus que se insertan en el DNA y mueven DNA de una bacteria a otra bacteria, entonces son agentes de sexualidad microbiana y son muy importantes también para la evolución de las bacterias. ¿Por ahí contesté tu pregunta, Víctor? Sí, muchas gracias. Son datos muy impresionantes los que mencionas. Antonio Suárez dice, los geofísicos usan isótopos estables para estudiar intercomunicación de acuíferos complejos. ¿Sabes si hay estudios de ese tipo? Sí. La cita la estoy subiendo, es Golaber 2013, 2011. Él es de la Universidad de Texas. Y él es el que encontró la bolsa magmática. Ahora, nosotros encontramos antes que Golaber bacterias asociadas al magma desde el primer paper de 2006. Entonces, de hecho, Golaber se refiere a nuestro paper diciendo, mira, ellos habían encontrado a las bacterias que comen magma y yo encontré el magma. ¿Alguna otra pregunta? Gracias, Antonio. Sí. Igual, las bacterias son algo demasiado remoto para ciencias físicas. Sí, te pregunta Miroslava también, ¿por qué cuando llueve se pierde carbono? Eso lo vamos a tratar de averiguar precisamente con isótopos estables. Son los datos de nutrientes que tenemos. No sabemos por qué. Una hipótesis es que está desgaseándose ese CO2, o sea, las burbujas, los domos no son tan impermeables como lo es la sal y por lo tanto la producción de CO2 por parte de muchas de las bacterias anaerobias se está perdiendo en gas, pero lo tenemos que demostrar. En los otros sitios no se pierde el carbono. María Eugenia Noble dice, al igual que con 4 ciénegas, Bacalar cuenta con estromatolitos. En ese sentido, Bacalar podría ser un sistema de estudio. Bacalar y muchos otros sitios tienen estromatolitos. En México tenemos al menos 6 sitios. Uno es Alchichica, Bacalar, Ciancán, Guerrero Negro tiene tapetes microbianos y seguro hay más. Sin embargo, en todo el mundo habrá 50 sitios con estromatolitos, pero solamente 4 ciénegas tiene a los linajes ancestrales, formándolos. ¿Eso cómo lo sabemos? Porque estos sitios con estromatolitos han sido muy estudiados, en general tienen mucho menos diversidad que 4 ciénegas, y los más famosos son los de Australia, y la diversidad que tienen es nueva, o sea, sus linajes son recientes. Para tener un estromatolito en realidad necesitas que no haya algas. Las algas que evolucionaron después de la primera glaciación, cuando se rompe Rodinia, se volvieron las archienemigas de los estromatolitos básicamente porque les tapan la luz. Las algas crecen mucho más rápidos que los estromatolitos y al taparles la luz no permiten que hagan fotosíntesis. Entonces, en Bacalar no hay nutrientes, pasa lo mismo que en 4 ciénegas, hay muy poco fósforo, por eso el agua es tan transparente. En Guerrero Negro es demasiado salado, en Alchichica también es demasiado salado. Entonces, hay diferentes lugares en el mundo que por alguna razón no tienen algas, y si además tienen una fuente profunda de azufre y sol, pues ahí va a haber estromatolitos.
No sé si contesté bien, María Eugenia. Luego está Hernán Larralde. La diversidad depende de la definición de especie. ¿Cómo se define especie? Bueno, aquí estamos viéndonos muy conservadores. Cuando tienes secuencias de DNA y no tienes al bicho creciendo en una cajita, por ser conservador se considera que una especie es diferente de otra al tener un 3% de divergencia en su 16S ribosomal. Ahora hay, por ejemplo, Bacillus, que son especies reconocidas diferentes al 1% de diferencia. Entonces, estamos siendo conservadores y tomando la diversificación del 16S al 3%, lo cual es cuando la manera en que se define una especie bacteriana de manera general. Luego, encontraron compuestos orgánicos desconocidos. ¿Tienen ahora idea de qué tipo de compuesto se trata? No. Eso va a ser parte del tesis de doctorado de una alumna. Le estamos presentando datos de este año. Entonces, todos los datos nuevos pues, requieren ser publicados, ser validados y mucho más trabajo para poder discernirlos. Ahora, no sé cómo le vamos a hacer para poder saber cómo se llaman si nunca han sido descritos. Lo mismo nos pasa con las especies, entre muchas comillas, de Cuatro Ciénegas. No le hemos puesto un nombre ni le vamos a poner nombre porque no las tenemos en cultivo, no los tenemos domesticados y por lo tanto no sabemos quién está produciendo qué, bajo qué condiciones. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues parece que fue la última pregunta, Valeria, y pues muchísimas gracias por tu charla. Como ya lo comentó Antonio Juárez, magnífica charla. Te agradecemos en nombre del instituto que nos hayas acompañado en este coloquio virtual. Encantada. Y ya que revivamos de esto, ya nos podemos ver cuando quiera. Sí, muchísimas gracias y gracias a todos por la asistencia y nos vemos el próximo coloquio. Hasta luego. Gracias, Valeria. Bye.